La noche del 28 de mayo de 1453 cayó sobre Constantinopla con un silencio extraño, denso, casi irreal. Las murallas que durante más de 1000 años habían resistido invasiones, asedios y terremotos, se alzaban aún, oscuras y monumentales, iluminadas apenas por antorchas que titilaban bajo el viento del Bósforo. Detrás de ellas, la ciudad que alguna vez fue el corazón palpitante del Imperio Romano de Oriente, aguardaba el amanecer con la certeza amarga de que aquel día podía ser el último. Constantinopla no era solo una ciudad, era una idea. Fundada como Nueva Roma por el emperador Constantino en el siglo IV, había sobrevivido al colapso del Imperio Romano de Occidente, a las invasiones árabes, a las cruzadas, a las traiciones internas. Sus cúpulas doradas y sus palacios de mármol habían sido testigos de coronaciones, concilios, herejías y reconciliaciones. En el centro de todo, dominando el horizonte, se erguía Santa Sofía, inmensa y sagrada, como si su cúpula suspendida entre cielo y tierra desafiara la fragilidad del mundo humano. Pero en 1453 el Imperio bizantino ya no era el coloso de antaño. Sus dominios se habían reducido a la ciudad y algunos territorios dispersos. Rodeada por el poder creciente del Imperio otomano, Constantinopla era una joya aislada, brillante pero sitiada por la historia. En el trono se encontraba el último emperador romano, Constantino XI Paleólogo. No era un hombre dado a la grandilocuencia. Sabía que gobernaba un imperio exhausto, con recursos escasos y aliados inciertos. Las potencias occidentales, divididas y desconfiadas, habían ofrecido promesas más que ejércitos. Algunos mercenarios genoveses y venecianos habían acudido en ayuda, pero eran pocos. Frente a ellos se levantaba una fuerza que parecía imparable. Al otro lado de las murallas, el joven sultán Mehmed II, apenas de 21 años, contemplaba la ciudad con una mezcla de ambición y destino. Desde su infancia, había escuchado la profecía: quien conquistara Constantinopla sería el más grande de los soberanos. Para él no era solo una campaña militar, era la culminación de un sueño imperial. El Imperio otomano ya dominaba vastos territorios en Anatolia y los Balcanes. Constantinopla era el último obstáculo, el símbolo que aún dividía sus dominios en dos. El asedio había comenzado en abril. Durante semanas, los cañones otomanos, diseñados por el ingeniero húngaro Urban, habían castigado las murallas teodosianas. Nunca antes se había visto artillería de tal magnitud. El estruendo sacudía la tierra, abría grietas en piedras que habían resistido siglos. Cada día, los defensores trabajaban frenéticamente para reparar los daños, levantando barricadas improvisadas con escombros y madera. En el Cuerno de Oro, una cadena gigantesca bloqueaba el acceso marítimo, pero Mehmed había demostrado una audacia inesperada. Ordenó transportar sus barcos por tierra, sobre rodillos de madera engrasados, sorteando la cadena y sorprendiendo a los defensores. Cuando los bizantinos despertaron y vieron las velas otomanas dentro del estuario, comprendieron que el cerco se había cerrado por completo. Dentro de la ciudad, el hambre comenzaba a sentirse. Las iglesias se llenaban de fieles que rezaban por un milagro. Las divisiones religiosas, que durante décadas habían enfrentado a partidarios y detractores de la unión con la Iglesia de Roma, parecían diluirse ante la amenaza común. En Santa Sofía, griegos y latinos rezaban juntos. El incienso ascendía hacia la cúpula, mientras los cantos resonaban con un eco que parecía despedida. La noche previa al asalto final, Constantino XI reunió a sus hombres. No habló como un emperador distante, sino como un soldado entre soldados. Recordó la gloria pasada, la fe compartida, la responsabilidad de defender la ciudad que era herencia y esperanza. Sabía que no habría refuerzos.
Sabía que la caída era probable, pero también sabía que la dignidad podía sobrevivir incluso a la derrota. En el campamento otomano, Mehmed ultimaba los preparativos. Sus tropas, miles y miles de hombres, se alineaban en oleadas. Los genízaros, disciplinados y temidos, ocuparían el lugar central en el ataque final. La orden era clara. Al amanecer, un asalto total. El 29 de mayo, antes de que el sol rompiera el horizonte, el estruendo comenzó. Tambores, gritos, el retumbar de la artillería. Las primeras oleadas avanzaron hacia las murallas debilitadas. Fueron repelidas con flechas, aceite hirviendo, piedras. Pero cada ataque agotaba a los defensores. Cada explosión abría nuevas brechas. En la puerta de San Romano, el punto más castigado, la lucha se volvió cuerpo a cuerpo. El emperador, con armadura sencilla, combatía entre sus hombres. Cuando una sección del muro cedió y los estandartes otomanos comenzaron a alzarse en lo alto, el caos se apoderó de la defensa. Alguien gritó que una puerta había sido abierta. El pánico se propagó como fuego. Constantino XI se quitó las insignias imperiales para no ser reconocido. Según la tradición, se lanzó a la lucha final y desapareció entre la multitud de combatientes. Nunca se identificó con certeza su cuerpo. Así murió el último emperador romano, no en un trono, sino en el fragor de la batalla. Las tropas otomanas irrumpieron en la ciudad. Durante horas, Constantinopla fue entregada al saqueo, como dictaban las costumbres de la guerra. Casas y palacios fueron asaltados. Muchos buscaron refugio en Santa Sofía, creyendo que el templo los protegería. Pero las puertas cedieron. El eco de los pasos, de los gritos y del llanto llenó la nave inmensa. Al mediodía, Mehmed II entró en la ciudad. Cuando llegó a Santa Sofía, contempló su grandeza. Ordenó que se detuviera el saqueo en los edificios principales. La basílica sería convertida en mezquita. Según las crónicas, tomó un puñado de tierra y lo dejó caer sobre su turbante en señal de humildad ante Dios. Constantinopla ya no era la capital de un imperio cristiano milenario. Se convertía en la nueva capital otomana. La caída de Constantinopla no fue solo el fin de una ciudad. Marcó el cierre simbólico de la Edad Media para muchos historiadores. El imperio bizantino, heredero directo de Roma, desaparecía. Pero su legado no se extinguió. Intelectuales griegos huyeron hacia Italia, llevando consigo manuscritos clásicos que alimentarían el Renacimiento. El comercio europeo buscó nuevas rutas hacia Oriente, impulsando exploraciones que cambiarían el mundo. Para el Imperio Otomano, la conquista consolidó su posición como potencia dominante entre Europa y Asia. Constantinopla, rebautizada como Estambul, se transformó en una metrópolis vibrante, centro político, económico y cultural durante siglos. Las murallas que habían caído fueron reparadas. Las campanas fueron reemplazadas por el llamado a la oración. Las calles se llenaron de nuevas lenguas, nuevos rostros, nuevas costumbres. La ciudad sobrevivió, como siempre lo había hecho, pero transformada. En la memoria colectiva, la caída quedó envuelta en leyendas. Algunos hablaron del emperador que no murió, sino que fue convertido en piedra y que despertaría cuando la ciudad volviera a ser cristiana. Otros vieron en la conquista el cumplimiento de antiguas profecías islámicas. Entre mito y realidad, el 29 de mayo de 1453 se convirtió en una fecha que dividió la historia. Así terminó un imperio que se había llamado a sí mismo romano durante más de 1000 años. Así comenzó una nueva era bajo la media luna. Y en el cruce de continentes, donde Europa y Asia se miran a través del agua, Constantinopla, Estambul, siguió latiendo, recordando en cada piedra que ninguna ciudad pertenece para siempre a un solo dueño, pero que algunas están destinadas a cambiar el curso del mundo.
El humo aún flotaba sobre las murallas cuando el sol terminó de alzarse por completo. La luz de la mañana reveló lo que la noche y el fragor de la batalla habían ocultado. Brechas abiertas como heridas, torres ennegrecidas por la pólvora, cuerpos tendidos entre cascotes y estandartes desgarrados. Constantinopla ya no resistía. Había sido tomada. En las calles estrechas, el clamor del saqueo se mezclaba con el llanto de los habitantes. Durante siglos, la ciudad había escuchado el rumor del comercio, el murmullo de las discusiones teológicas, el canto solemne de las liturgias. Ahora resonaban pasos apresurados, órdenes en lengua turca, golpes de puertas forzadas. La caída no era solo militar, era el derrumbe de un mundo entero. Sin embargo, incluso en medio del caos, Mehmed II actuó con una determinación fría. Comprendía que no había conquistado una simple fortaleza, sino una capital cargada de simbolismo. Ordenó restaurar el orden antes de que el saqueo se desbordara por completo. Quería la ciudad viva, no reducida a cenizas. La necesitaba como centro de su imperio, como puente entre continentes, como joya que legitimara su reinado. En el interior de Santa Sofía la transformación comenzó casi de inmediato. Los mosaicos que representaban a Cristo Pantocrátor y a la Virgen con el niño no fueron destruidos en aquel primer momento, sino cubiertos con telas y cal. El altar fue retirado. Sobre el mármol pulido donde tantas generaciones habían comulgado, se extendieron alfombras. El eco del canto bizantino fue reemplazado por la recitación del Corán. El edificio no dejó de ser sagrado. Cambió de fe, de dirección, de voz. Para muchos cristianos, aquello fue una herida imposible de cerrar. Constantinopla había sido la segunda Roma, el baluarte de la ortodoxia oriental. Su caída parecía confirmar que Dios había apartado la mirada. En las cortes europeas, la noticia se propagó con rapidez y estupor. El Papa llamó a nuevas cruzadas, pero el entusiasmo era débil. Europa estaba fragmentada, más preocupada por sus propias guerras que por una ciudad lejana que ya no podía salvar. Mientras tanto, los supervivientes enfrentaban un destino incierto. Algunos fueron vendidos como esclavos, otros lograron escapar en barcos hacia las islas del Egeo o hacia Italia. Entre ellos viajaban eruditos que llevaban consigo manuscritos de Platón, Aristóteles y los grandes autores griegos. Aquellos textos, preservados durante siglos en monasterios bizantinos, encontrarían nueva vida en Florencia, Venecia y Roma. El conocimiento que había resistido invasiones y concilios cruzaba ahora el mar, sembrando semillas que florecerían en el Renacimiento. En la ciudad conquistada, Mehmed adoptó un título cargado de significado: Kaiseri Rum, César de Roma. No pretendía destruir la herencia romana, sino apropiársela. Se veía a sí mismo como heredero de los emperadores, no como su simple vencedor. Bajo su mandato, Constantinopla comenzó a renacer. Se incentivó la llegada de pobladores musulmanes, cristianos y judíos. Se restauraron mercados, se reabrieron talleres, se reconstruyeron barrios enteros. La ciudad, devastada por el asedio, recuperó poco a poco su pulso. El Gran Bazar empezó a tomar forma, convirtiéndose en un laberinto de comercio donde se entrelazaban especias de Oriente, sedas persas, metales europeos. Las antiguas murallas fueron reforzadas, no ya para defender al Imperio bizantino, sino para proteger el corazón del Imperio otomano. Pero en la memoria de los pueblos, el 29 de mayo quedó grabado como un quiebre. Para el mundo cristiano oriental, fue una tragedia irreparable. Para el mundo islámico, una victoria histórica largamente esperada. Para Europa occidental, una señal de alarma que empujó a buscar nuevas rutas hacia Asia, evitando las tierras controladas por los otomanos. Apenas 4 décadas más tarde, Cristóbal Colón navegaría hacia el oeste en busca de un camino alternativo a las riquezas del este.
Sin saberlo, la caída de Constantinopla había contribuido a abrir la puerta de la Edad Moderna. En las leyendas populares, la ciudad nunca cayó del todo. Se decía que el último emperador no murió, sino que fue ocultado por un ángel y convertido en mármol, esperando el momento en que despertaría para recuperar la ciudad. Era la esperanza convertida en mito, la resistencia transformada en susurro. Sin embargo, la realidad fue más contundente. El imperio bizantino, que había sobrevivido a siglos de asedio, divisiones internas y traiciones, desapareció en una mañana sangrienta. Su lengua, su liturgia, su arte no se extinguieron, pero dejaron de ser el eje de un poder político. La cruz cedió el lugar a la media luna en el perfil de la ciudad. Mehmed II contempló desde una colina el horizonte donde el Bósforo se funde con el mar de Mármara. Sabía que su nombre quedaría unido para siempre a aquella conquista. Pero también sabía que la grandeza no se mantiene solo con la espada. Comenzó entonces la tarea más difícil: gobernar, integrar, consolidar. Y así, donde una vez resonaron las trompetas imperiales romanas, se alzó el llamado a la oración. Donde se coronaban emperadores cristianos, se proclamaron sultanes. Constantinopla había caído, pero no había muerto. Cambió de rostro, de idioma, de destino. Se convirtió en Estambul, capital de un imperio que dominaría 3 continentes. El mundo que despertó después del 29 de mayo de 1453 ya no era el mismo. Un milenio de historia había llegado a su fin, y otro comenzaba. Las piedras de la ciudad, testigos mudos de imperios y profecías, permanecieron en pie, recordando que incluso las civilizaciones más antiguas pueden desvanecerse en el estruendo de una sola jornada, y que, sin embargo, la historia nunca se detiene, solo cambia de rumbo. La ciudad no tardó en comprender que su destino había cambiado para siempre. En los días posteriores a la conquista, el silencio se instaló como una segunda ocupación. No era el silencio solemne de las vigilias ni el recogimiento de las grandes ceremonias imperiales. Era un silencio roto por pasos desconocidos, por voces nuevas que llenaban los patios, por el eco distinto que devolvían las piedras antiguas. Constantinopla, que había sido el bastión oriental del cristianismo durante más de 1000 años, se convirtió en el centro político de un imperio islámico en expansión. Mehmed II no actuó como un simple conquistador que destruye para demostrar poder. Se movió como un arquitecto de la historia. Sabía que su victoria no se consolidaría solo con la memoria del asalto, sino con la reconstrucción. Ordenó un censo. Las calles, muchas de ellas desiertas tras el asedio y el saqueo, necesitaban habitantes. Familias musulmanas fueron trasladadas desde Anatolia. Comunidades cristianas y judías recibieron garantías para establecerse bajo la protección del nuevo régimen. Mehmed comprendía que la grandeza de la ciudad siempre había residido en su diversidad y en su capacidad de atraer comercio y talento. El antiguo palacio de Blanquerna, testigo de ceremonias bizantinas y conspiraciones cortesanas, fue eclipsado por la construcción de una nueva residencia imperial. Sobre una colina que dominaba el Bósforo, comenzó a levantarse el palacio de Topkapi. No era solo una residencia, era el símbolo tangible de una nueva era. Desde allí, el sultán gobernaría territorios que se extenderían desde los Balcanes hasta el corazón de Anatolia y más allá. Las iglesias principales fueron convertidas en mezquitas, pero muchas parroquias menores permanecieron abiertas al culto cristiano bajo el sistema de Milets. El patriarca ortodoxo fue reinstalado no como adversario, sino como líder espiritual de la comunidad griega bajo autoridad otomana. Mehmed entendía que la estabilidad dependía tanto de la espada como del equilibrio. Mientras tanto, en Europa, la noticia de la caída se transformó en lamento y en advertencia. Las crónicas describían la toma como un cataclismo,
como el cumplimiento de antiguas profecías apocalípticas. En Roma se celebraron misas por la ciudad perdida. En Venecia y Génova, la preocupación era tanto espiritual como comercial. Las rutas hacia el Mar Negro y Asia estaban ahora bajo dominio otomano. Pero más allá del dolor y del temor, comenzó a germinar una consecuencia inesperada. Intelectuales bizantinos que habían huido llevaron consigo manuscritos clásicos, tratados de filosofía, matemáticas y medicina. En las ciudades italianas, aquellos textos encendieron el interés por el mundo antiguo. La herencia grecorromana, que Constantinopla había preservado durante siglos, encontró nuevo impulso en el occidente latino. Dentro de la ciudad conquistada, el ritmo cambió lentamente. Los mercados volvieron a llenarse. Artesanos griegos trabajaban junto a comerciantes turcos. El sonido de los martillos en las forjas y el murmullo de las transacciones devolvieron a las calles una vitalidad distinta. Las murallas, aún marcadas por los impactos de la artillería, fueron restauradas, no para resistir a los otomanos, sino para proteger la capital del Imperio Otomano. Mehmed II visitaba con frecuencia los lugares emblemáticos de la antigua ciudad imperial. No lo hacía con desprecio, sino con una curiosidad casi reverente. Admiraba las estructuras romanas, los acueductos, los foros en ruinas. Quería absorber aquella herencia, convertirla en parte de su propio relato. Se proclamaba heredero de Roma, y en su mente la conquista no era una ruptura, sino una continuidad transformada. Sin embargo, la memoria bizantina no desapareció de inmediato. En los barrios griegos, las historias del último emperador circulaban en susurros. Se decía que no había muerto, que el ángel lo había salvado en el instante final. Era la esperanza de un regreso, la resistencia convertida en mito. Cada 29 de mayo, algunos encendían velas en secreto, recordando el día en que el águila bicéfala dejó de ondear sobre las murallas. El Imperio Otomano, fortalecido por la nueva capital, expandió sus fronteras en las décadas siguientes. La caída de Constantinopla no fue el final de la guerra en la región, fue el comienzo de una nueva fase. Los Balcanes quedaron cada vez más bajo dominio otomano. Las potencias europeas observaron con inquietud, conscientes de que el equilibrio de poder había cambiado. La ciudad, entretanto, se transformaba físicamente. Nuevas mezquitas comenzaron a erigirse, sus minaretes perforando el cielo junto a las antiguas cúpulas bizantinas. El horizonte de Constantinopla, ahora Estambul, se volvió una mezcla de pasado y presente, de cruz y media luna, de mármol romano y caligrafía árabe. En el corazón de la ciudad, Santa Sofía permanecía como símbolo de esa transición. Su cúpula, que había sobrevivido a terremotos y asedios, ahora resonaba con otra fe. Pero su grandeza arquitectónica seguía asombrando a quien entrara en ella. La estructura no había cambiado, el significado sí. Así, la caída de Constantinopla no fue un simple evento militar. Fue un punto de inflexión que redibujó mapas, alteró rutas comerciales, impulsó exploraciones y reformuló identidades. Fue el final de una civilización imperial y el ascenso de otra. Fue la prueba de que incluso las ciudades más poderosas pueden caer, pero también de que las ciudades verdaderamente grandes nunca dejan de transformarse. Y mientras el Bósforo continuaba fluyendo entre Europa y Asia, indiferente a los nombres y a las banderas, la antigua capital romana seguía latiendo, convertida en el corazón de un nuevo imperio que marcaría el destino de los siglos venideros. El nuevo amanecer sobre la ciudad conquistada no trajo paz inmediata, sino una transformación profunda que se extendía como una marea lenta pero irreversible. Constantinopla, que durante siglos había sido el escudo de Europa Oriental, comenzaba a asumir un papel distinto.
Ya no frontera, sino centro, ya no bastión sitiado, sino capital de un imperio joven, expansivo y decidido. En los meses que siguieron a la conquista, Mehmed II emprendió una tarea que exigía tanto cálculo como visión. Sabía que su victoria debía consolidarse en piedra, en instituciones, en memoria colectiva. La ciudad había quedado parcialmente despoblada. Barrios enteros estaban vacíos, monasterios abandonados, talleres en silencio. Sin población no habría imperio. Por ello decretó el traslado forzoso y voluntario de familias desde distintas regiones. Turcos de Anatolia, griegos de las islas, armenios, judíos expulsados de otras tierras. Estambul, nombre que comenzaba a imponerse en la lengua popular, debía renacer como metrópoli multicultural. Las antiguas arterias comerciales fueron reactivadas. Los puertos del Cuerno de Oro volvieron a llenarse de embarcaciones. Desde el Mar Negro llegaban cereales y esclavos. Desde Anatolia, ganado y seda. Desde los Balcanes, metales y madera. La ciudad recobraba su pulso mercantil, pero bajo un nuevo orden. Los impuestos ahora fluían hacia el tesoro otomano, fortaleciendo un aparato militar y administrativo cada vez más complejo. El sistema de milets, que organizaba a las comunidades religiosas bajo la autoridad de sus propios líderes espirituales, permitió cierta continuidad cultural. Los griegos ortodoxos conservaron su liturgia, los armenios, su identidad, los judíos, su red comercial. No era igualdad en sentido moderno, pero sí una estructura pragmática que evitaba rebeliones innecesarias. Mehmed entendía que gobernar un imperio diverso requería equilibrio, no uniformidad forzada. Mientras tanto, la arquitectura comenzó a contar una historia distinta. Donde antes dominaban exclusivamente las iglesias de cúpulas bizantinas, surgieron mezquitas con minaretes esbeltos. No se trataba de borrar el pasado, sino de superponerlo. Las piedras antiguas eran reutilizadas en nuevas construcciones, como si la ciudad misma fuera un palimpsesto. Cada capa ocultaba y al mismo tiempo preservaba la anterior. En Europa, la caída de Constantinopla no dejó de resonar. Las rutas tradicionales hacia Asia, ahora bajo control otomano, encarecieron el comercio de especias y seda. En Lisboa y Sevilla, marinos y cartógrafos comenzaron a imaginar caminos alternativos. Si el este estaba cerrado, quizá el oeste ofrecía una salida. El mundo se ensanchaba al mismo tiempo que Constantinopla cambiaba de dueño. Pero en el interior de la antigua capital bizantina, la memoria persistía. En las casas griegas, las madres contaban a sus hijos historias del último emperador. El águila bicéfala ya no ondeaba sobre las murallas, pero seguía bordada en telas guardadas con cuidado. La caída no fue solo un hecho político, fue una herida espiritual que tardaría generaciones en cicatrizar. Mehmed II, sin embargo, no gobernaba con nostalgia. Impulsó reformas administrativas, fortaleció el cuerpo de genízaros, expandió la burocracia. Su ambición no se detenía en la conquista de una ciudad. Soñaba con un imperio universal. Constantinopla era el símbolo, la legitimación. Desde allí podía mirar tanto hacia Europa como hacia Asia, proyectando poder en ambas direcciones. La ciudad también cambió en su ritmo cotidiano. El llamado a la oración marcaba ahora las horas del día. Los mercados seguían llenos, pero el sonido de las campanas fue sustituido por la voz del muecín. Los patios de las antiguas iglesias transformadas en mezquitas acogían a nuevos fieles. La cúpula de Santa Sofía, que había escuchado siglos de liturgia ortodoxa, resonaba ahora con versos coránicos. Sin embargo, su estructura permanecía intacta, como testigo silencioso de las eras superpuestas. En las murallas, las cicatrices del asedio recordaban la violencia del 29 de mayo.
Los impactos de los cañones de Urban habían demostrado que la pólvora podía derribar lo que durante 1000 años pareció inexpugnable. Aquella lección no pasó desapercibida para el resto de Europa. La guerra medieval, basada en castillos y murallas, daba paso a una nueva era dominada por la artillería. Así, la caída de Constantinopla no solo transformó imperios, transformó la guerra, el comercio, la diplomacia y la imaginación. Fue el eco de una civilización que desaparecía y el anuncio de otra que ascendía. Fue el instante en que la Edad Media comenzó a desvanecerse, dando paso a un mundo más interconectado, más ambicioso, más incierto, y en el centro de ese cambio, la ciudad permanecía, no como reliquia, sino como protagonista. Bajo la media luna, entre cúpulas y minaretes, Constantinopla seguía siendo el puente entre dos mundos. Su caída no la destruyó, la reinventó, y mientras los barcos cruzaban el Bósforo llevando mercancías y sueños, la historia continuaba escribiéndose sobre sus piedras antiguas, recordando que toda caída es, también, el inicio de una transformación profunda. Con el paso de los años, la conquista dejó de ser un recuerdo inmediato para convertirse en fundamento. Estambul ya no era la ciudad herida del asedio, sino la capital firme de un imperio que crecía con rapidez inquietante. Las decisiones tomadas en 1453 comenzaban a revelar su verdadero alcance histórico. Mehmed II no se conformó con poseer Constantinopla. Quiso transformarla en el eje de una estructura imperial moderna. Reformó el sistema judicial, reorganizó la administración de tierras y fortaleció la autoridad central frente a los señores locales. El modelo bizantino de burocracia no fue destruido, sino adaptado. Muchos funcionarios griegos conservaron sus cargos bajo supervisión otomana. La maquinaria del Estado continuó funcionando, pero ahora al servicio de otro soberano. La ciudad también se convirtió en símbolo ideológico. Para el mundo islámico, la conquista era la confirmación de una promesa atribuida al profeta. Constantinopla sería tomada por un gran líder. Para Mehmed, aquella idea trascendía lo religioso. Su ambición era universal. No se veía como un simple sultán turco, sino como heredero legítimo de Roma. En sus decretos y ceremonias, adoptó formas imperiales que evocaban tanto la tradición islámica como la romana. En las décadas siguientes, el Imperio Otomano avanzó sobre Serbia, Bosnia y partes de Grecia. Cada nueva victoria reforzaba la percepción de que el equilibrio europeo había cambiado de manera irreversible. Las cortes occidentales, aún fragmentadas por conflictos internos, observaban con preocupación el avance de una potencia que ahora tenía su capital firmemente asentada en la encrucijada del continente. En Estambul, el paisaje urbano continuaba evolucionando. Se fundaron madrasas, hospitales y complejos arquitectónicos que combinaban mezquita, escuela y mercado. El arte otomano comenzó a desarrollar una identidad propia, influida por la herencia bizantina pero orientada hacia nuevas formas estéticas. Las cúpulas amplias y los espacios luminosos recordaban a Santa Sofía, pero la decoración respondía a otra tradición espiritual. Sin embargo, la transformación no eliminó la memoria. En los barrios griegos, la caída seguía siendo una fecha marcada por el duelo. En monasterios apartados, cronistas escribían relatos que describían la defensa heroica del último emperador y la tragedia del saqueo. Aquellas crónicas no solo registraban hechos, construían una narrativa de pérdida que se transmitiría de generación en generación. Para los otomanos, en cambio, el 29 de mayo era una fecha de orgullo. La ciudad conquistada se convirtió en prueba tangible de la superioridad militar y política del nuevo imperio. Las murallas, antes símbolo de resistencia cristiana, ahora eran trofeo y protección del poder islámico. Mientras tanto, en Europa occidental,
La necesidad de encontrar rutas alternativas hacia Asia se volvía urgente. El control otomano sobre el Mediterráneo oriental encareció las especias y la seda. Comerciantes y monarcas comenzaron a financiar expediciones marítimas. La caída de Constantinopla no fue la única causa de los grandes viajes oceánicos, pero sí uno de los factores que aceleraron la búsqueda de nuevos horizontes. La pólvora, que había demostrado su capacidad para derribar murallas consideradas inexpugnables, cambió también la concepción de la guerra en todo el continente. Las fortalezas medievales comenzaron a ser rediseñadas para resistir la artillería. La tecnología que había abierto las puertas de Constantinopla se expandía ahora por Europa, marcando el inicio de una nueva era militar. En el corazón de Estambul, la vida cotidiana seguía su curso. Los mercados bulliciosos, las caravanas que llegaban desde Anatolia, los pescadores del Bósforo, los artesanos que trabajaban el cobre y la seda, todos formaban parte de una ciudad que no se detenía. El dolor del asedio se desvanecía en la rutina, aunque nunca desaparecía del todo. Santa Sofía permanecía como símbolo ambivalente. Para algunos, era la prueba de una pérdida irreparable. Para otros, el emblema de una victoria eterna. Su cúpula, suspendida como un cielo artificial, seguía dominando el horizonte, indiferente a los cambios de poder. La caída de Constantinopla no fue solo el fin de un imperio, fue un punto de inflexión que alteró el rumbo de la historia global. Transformó rutas comerciales, impulsó exploraciones, redefinió identidades religiosas y políticas. Fue la frontera entre dos épocas. Y en medio de ese cambio, la ciudad demostró una verdad profunda. Las civilizaciones pueden caer, los imperios pueden desaparecer, pero ciertas ciudades están destinadas a sobrevivir a todos sus conquistadores. Constantinopla, convertida en Estambul, siguió siendo el puente entre mundos, el cruce de caminos donde la historia nunca deja de moverse. Con el paso de las décadas, la caída dejó de ser únicamente un recuerdo doloroso o una victoria celebrada. Se convirtió en el eje invisible alrededor del cual giraba el nuevo orden del mundo mediterráneo. Estambul, asentada sobre los cimientos de Constantinopla, comenzó a irradiar poder con una intensidad que sorprendía incluso a sus propios gobernantes. Mehmed II, ya no el joven conquistador sino el soberano consolidado, comprendió que su obra debía trascender la espada. La ciudad necesitaba instituciones sólidas, educación, justicia, un aparato estatal que sostuviera la expansión militar. Fundó escuelas, fortaleció la formación de funcionarios, impulsó la traducción y preservación de textos antiguos. Paradójicamente, bajo el dominio otomano, parte del legado bizantino encontró continuidad. Las antiguas calles romanas, que habían visto desfilar legiones y procesiones imperiales, ahora contemplaban caravanas procedentes de Persia, emisarios de Egipto y comerciantes de los Balcanes. Estambul se convirtió en un nodo comercial de una red que unía 3 continentes. Las especias de Oriente, el trigo del Mar Negro, la seda de Asia Central y los metales europeos se encontraban en sus mercados. El imperio que había nacido en las estepas anatolias se transformaba en potencia marítima y mercantil. En Europa la inquietud se transformó en reacción estratégica. Hungría reforzó sus defensas. Venecia negoció tratados comerciales que le permitieran mantener acceso a las rutas orientales. España y Portugal, cada vez más orientados hacia el océano, aceleraron sus proyectos de exploración. El eco del 29 de mayo de 1453 seguía influyendo en decisiones tomadas a miles de kilómetros de distancia. Pero en el interior del imperio, la memoria bizantina y la ambición otomana coexistían en tensión silenciosa. Los griegos ortodoxos, ahora súbditos del sultán, preservaban su fe y sus tradiciones bajo el patriarcado reinstalado.
Las campanas ya no marcaban las horas públicas, pero en barrios específicos seguían resonando discretamente. La identidad no se borró, se adaptó. El ejército otomano, fortalecido por la conquista, perfeccionó su organización. Los genízaros, reclutados mediante el sistema de Pshirme, se convirtieron en una élite disciplinada y leal al sultán. La caída de Constantinopla había demostrado el poder de la artillería. Ahora esa lección se aplicaba en nuevas campañas. Fortalezas que durante siglos parecieron invulnerables comenzaron a caer ante los cañones. La ciudad misma se transformó en escenario de síntesis cultural. Arquitectos inspirados por la grandeza de Santa Sofía buscaron superarla en armonía y proporción. Surgieron complejos religiosos que integraban mezquitas, hospitales, bibliotecas y baños públicos. La arquitectura otomana encontró en la antigua capital bizantina su laboratorio perfecto. Sin embargo, más allá de las reformas y la expansión, la caída seguía siendo un punto de ruptura emocional. En los monasterios del Monte Athos, los monjes escribían con tinta oscura sobre la pérdida del Imperio Romano de Oriente. Para ellos, el tiempo se dividía en antes y después de 1453. La ciudad que había protegido la ortodoxia durante un milenio estaba ahora bajo otro credo. En contraste, para los cronistas otomanos, la conquista era la confirmación de un destino manifiesto. No era solo una victoria militar, era la culminación de una misión histórica. El joven Mehmed había logrado lo que generaciones anteriores habían intentado sin éxito. Su nombre quedó unido para siempre a la ciudad. La caída también transformó la percepción del poder en el imaginario europeo. Si Constantinopla, con sus murallas legendarias, había sucumbido ante la pólvora, ninguna fortaleza era eterna. El equilibrio medieval basado en castillos y murallas comenzó a ceder ante la modernidad militar. La guerra entraba en una nueva fase, más técnica, más devastadora. Y mientras imperios se reorganizaban y exploradores preparaban rutas hacia lo desconocido, Estambul continuaba creciendo. Sus barrios se expandían, su población aumentaba, su influencia se consolidaba. El Bósforo seguía siendo la arteria vital que unía mares y continentes, testigo impasible de la transición de eras. La caída de Constantinopla no fue un simple final, fue un punto de inflexión que marcó el tránsito hacia la modernidad. El mundo medieval, centrado en viejas estructuras imperiales y religiosas, se transformaba en un escenario de expansión global y nuevas identidades. Y en el centro de esa transformación permanecía la ciudad, eterna y mutable a la vez. Donde un emperador había caído con espada en mano, un sultán había levantado un nuevo trono. Las piedras seguían en su lugar, pero el significado había cambiado. La historia no borró a Constantinopla, la convirtió en Estambul, corazón de un imperio destinado a dominar el escenario mundial durante siglos. El tiempo no detuvo su marcha tras la caída. Al contrario, pareció acelerarse. Lo que durante siglos había sido frontera, se transformó en trampolín. Desde Estambul, el Imperio Otomano proyectó su sombra sobre Europa sudoriental, con una confianza que nacía no solo de la victoria, sino de la convicción de estar escribiendo una nueva etapa de la historia. En los años posteriores a la conquista, la maquinaria imperial se volvió más precisa. Las provincias balcánicas fueron reorganizadas, los sistemas fiscales adaptados, las fortalezas estratégicas reforzadas. La caída de Constantinopla había demostrado que ninguna muralla era invulnerable. Ahora el imperio aplicaba esa lección a su propia defensa y expansión. La artillería, que había abierto las brechas decisivas en 1453, se convirtió en símbolo del poder moderno. Pero la expansión no era únicamente militar. Estambul crecía como centro cultural. Poetas, juristas y teólogos llegaban atraídos por la corte.
El sultán patrocinaba el conocimiento, consciente de que la legitimidad imperial también se construía en la erudición. Las bibliotecas comenzaron a llenarse, no solo de textos islámicos, sino también de obras griegas y latinas preservadas en la propia ciudad conquistada. En contraste, el mundo cristiano oriental vivía una lenta reconfiguración. Sin emperador y sin capital, la ortodoxia quedó bajo la tutela del patriarca, ahora subordinado al sultán. La religión se convirtió en refugio de identidad. La memoria del imperio perdido se mantuvo viva en himnos y crónicas, transmitida como una llama tenue que se negaba a extinguirse. En Occidente, el impacto seguía expandiéndose como ondas en el agua. Las ciudades italianas intensificaron su diplomacia con Estambul. Venecia, pragmática, firmó tratados para proteger su comercio. Pero más allá del Mediterráneo, los reinos ibéricos miraban al océano con determinación creciente. Si las rutas terrestres y orientales estaban en manos otomanas, el Atlántico ofrecía una promesa incierta pero irresistible. La caída de Constantinopla, así, comenzó a influir incluso en decisiones tomadas en puertos lejanos. La búsqueda de especias, oro y acceso directo a Asia impulsó viajes que habrían parecido impensables décadas antes. El mundo medieval, encerrado en sus límites tradicionales, empezaba a expandirse hacia horizontes desconocidos. En Estambul, mientras tanto, la transformación urbana continuaba. Nuevos barrios surgían sobre las antiguas ruinas. Las mezquitas se multiplicaban, cada una más ambiciosa que la anterior. El skyline de la ciudad se redefinía con minaretes que perforaban el cielo. Sin embargo, bajo esa nueva silueta, permanecían las calles bizantinas, los acueductos romanos, las columnas de emperadores olvidados. La ciudad se convirtió en un espejo de continuidad y ruptura. En sus muros convivían inscripciones griegas y caligrafía árabe. En sus mercados se escuchaban lenguas diversas: turco, griego, armenio, hebreo, italiano. Estambul no era homogénea, era síntesis. Para los cronistas otomanos, la caída había sido la señal inequívoca de que el destino favorecía al sultán. Para los europeos era advertencia y desafío. Para los griegos, una herida que nunca dejó de doler. Cada mirada interpretaba el mismo acontecimiento desde su propia memoria. El legado militar también cambió la mentalidad europea. Las fortalezas comenzaron a adaptarse a la amenaza de la pólvora. Ingenieros rediseñaron murallas con ángulos bajos y bastiones. La era de los castillos medievales, elevados y verticales, cedía paso a estructuras pensadas para resistir cañones. El 29 de mayo de 1453 había demostrado que la tecnología podía derribar siglos de tradición defensiva. Y, sin embargo, más allá de la guerra y la política, la ciudad siguió viviendo. Niños nacían en barrios donde sus abuelos habían combatido. Comerciantes negociaban en los mismos puertos donde antes habían llegado galeras bizantinas. La historia no se detuvo para llorar ni para celebrar. Avanzó. La caída de Constantinopla fue un final, pero también un inicio. El último emperador había caído entre sus soldados y un nuevo soberano había entrado como conquistador. Pero la ciudad, eterna en su posición geográfica y en su capacidad de reinventarse, permaneció como centro de un mundo en transformación. Así, mientras Europa se preparaba para cruzar océanos y el Imperio Otomano consolidaba su hegemonía regional, Estambul se afirmaba como el corazón palpitante de una nueva era. El eco del asedio se desvanecía, pero su consecuencia se expandía más allá de los muros, más allá de los mares, marcando el tránsito definitivo hacia la modernidad. El eco de la caída no se extinguió con el paso de los años. Se transformó en una corriente profunda que alteró silenciosamente el curso de los siglos.
Mientras Estambul consolidaba su papel como capital otomana, el mundo que la rodeaba cambiaba con una rapidez desconocida hasta entonces. En el corazón del imperio, la ciudad se convirtió en el símbolo tangible de una síntesis imperial. No era ya la fortaleza sitiada de los últimos bizantinos, sino el trono desde el cual se dirigían campañas, se firmaban tratados y se definían fronteras. El palacio de Topkapi se llenó de consejeros, embajadores y generales. Allí se tomaban decisiones que repercutían en los Balcanes, en Anatolia, en el Mediterráneo oriental. La caída de Constantinopla había demostrado que el equilibrio medieval estaba roto. Las antiguas potencias cristianas del Este habían sido superadas por una fuerza que combinaba disciplina militar, innovación tecnológica y visión política. El Imperio Otomano no solo heredó una ciudad, heredó una posición estratégica incomparable. Con el tiempo, Estambul comenzó a brillar como centro cultural. Calígrafos, arquitectos y sabios llegaron atraídos por la protección imperial. La arquitectura evolucionó, buscando superar la monumentalidad de Santa Sofía sin negarla. Nuevas mezquitas se alzaron con cúpulas amplias y proporciones armónicas, como si dialogaran con el legado bizantino. La ciudad no destruyó su pasado, lo reinterpretó. Mientras tanto, en Europa occidental, la caída seguía siendo un punto de referencia. El comercio con Oriente dependía ahora de la diplomacia con los otomanos o de rutas alternativas. Portugal avanzó por la costa africana en busca de un paso marítimo hacia Asia. Castilla financió viajes hacia lo desconocido. La presión indirecta de la conquista de 1453 alimentó el impulso explorador que pronto redibujaría el mapa global. La pólvora, cuyo poder había quedado patente ante las murallas teodosianas, se difundió con rapidez. Los ejércitos europeos comenzaron a modernizarse. Ingenieros militares rediseñaron fortalezas con bastiones bajos y muros inclinados. La guerra medieval, basada en caballeros y castillos altos, cedía ante la artillería y la infantería organizada. En Estambul, la convivencia entre comunidades moldeó una identidad compleja. El sistema de millets permitió a griegos, armenios y judíos mantener su organización interna bajo la soberanía otomana. La ciudad se convirtió en un mosaico humano, donde las diferencias religiosas coexistían bajo un orden imperial firme. Sin embargo, la memoria del imperio perdido nunca desapareció del todo. En monasterios aislados, en hogares humildes, la historia del último emperador seguía transmitiéndose como símbolo de sacrificio. La figura de Constantino XI se convirtió en mito. El soberano que cayó luchando, el emperador que no se rindió. Esa narrativa alimentó la identidad ortodoxa durante siglos. Para los otomanos, en cambio, la caída fue el inicio de su edad dorada. La capital fortaleció su legitimidad ante el mundo islámico y europeo. Desde allí, el imperio avanzó hacia Serbia, Bosnia, Grecia y más tarde hacia Hungría. Cada victoria consolidaba la idea de que el destino histórico favorecía a la Media Luna. Pero más allá de imperios y conquistas, la ciudad continuó su vida cotidiana. Los pescadores lanzaban redes en el Bósforo como lo habían hecho durante siglos. Los comerciantes regateaban en los bazares. Los niños jugaban entre ruinas romanas y nuevas construcciones otomanas. La historia monumental coexistía con la rutina diaria. La caída de Constantinopla no fue un instante aislado, sino una fractura que alteró mentalidades, economías y estrategias. Marcó el fin simbólico del Imperio Romano de Oriente y el ascenso de una potencia que dominaría el sudeste europeo durante siglos. Fue el umbral entre la Edad Media y la Edad Moderna. Y en el centro de todo, la ciudad permaneció. Constantinopla dejó de ser capital bizantina, pero no dejó de ser corazón. Transformada en Estambul, continuó como punto de encuentro entre Europa y Asia,
entre pasado y futuro. Las murallas que una vez defendieron a un emperador romano ahora protegían a un sultán otomano. Las cúpulas seguían reflejando la luz del amanecer. Así, la caída no significó destrucción absoluta, sino metamorfosis. La historia cambió de dirección, pero la ciudad sobrevivió, y mientras los siglos avanzaban, Estambul seguía recordando en cada piedra y en cada sombra el día en que el mundo medieval terminó bajo el estruendo de los cañones y comenzó una nueva era que aún hoy resuena en la memoria del mundo. Los años siguieron acumulándose como capas sobre las murallas antiguas, y la caída de Constantinopla dejó de ser un recuerdo inmediato para convertirse en un eje alrededor del cual giraban nuevas generaciones. Los niños nacidos después de 1453 crecieron sin conocer el imperio que había gobernado durante más de 1000 años. Para ellos, Estambul siempre había sido otomana. El pasado bizantino era una sombra distante, una historia contada en susurros por ancianos. Sin embargo, la herida histórica no desapareció del imaginario colectivo europeo. En las cortes cristianas, la ciudad perdida adquirió un carácter casi mítico. Se hablaba de ella como la puerta de Oriente, como el baluarte que había contenido durante siglos la expansión islámica. Su caída fue interpretada como advertencia divina, como castigo, como desafío. Cada interpretación revelaba más sobre el temor y la impotencia de Europa que sobre la ciudad misma. El Imperio Otomano, por su parte, consolidó su poder con determinación. Desde Estambul, los sultanes organizaron campañas que ampliaron sus fronteras hacia el Danubio y el Mediterráneo. La ciudad se convirtió en centro administrativo de un territorio que abarcaba pueblos, lenguas y tradiciones muy diversas. Gobernar esa diversidad requería una estructura sólida, y el sistema imperial se perfeccionó con el tiempo. La caída de 1453 había demostrado la importancia de la tecnología militar. La artillería se convirtió en elemento esencial del poder otomano. Los talleres imperiales producían cañones de gran calibre, y la disciplina de los genízaros aseguraba una infantería eficaz. La combinación de pólvora y organización permitió nuevas conquistas que habrían sido imposibles en la era anterior. Mientras tanto, el comercio internacional seguía adaptándose. Las rutas que cruzaban el territorio otomano permanecían activas, pero bajo control y regulación estricta. Esto impulsó a potencias marítimas a buscar alternativas. En las costas atlánticas de Europa, navegantes experimentaban con nuevas técnicas de navegación. Perfeccionaban mapas y construían embarcaciones capaces de soportar travesías largas. El mundo comenzaba a ensancharse no solo geográficamente, sino mentalmente. En Estambul, la arquitectura alcanzó una madurez impresionante. Las mezquitas imperiales no eran simples lugares de culto, sino complejos que integraban educación, caridad y comercio. El legado de Santa Sofía inspiraba cada nueva construcción. La ciudad se convirtió en laboratorio artístico donde tradición bizantina e innovación islámica se entrelazaban. Pero incluso en medio de ese esplendor, persistía la conciencia de que la ciudad había sido escenario de una ruptura profunda. Las murallas teodosianas seguían en pie, restauradas, pero marcadas por la memoria del asedio. Las puertas por donde habían irrumpido los soldados otomanos eran ahora parte del relato oficial de la victoria. En el ámbito espiritual, la caída también redefinió el papel del cristianismo oriental. Sin emperador que lo respaldara, el patriarcado ortodoxo asumió una función más religiosa que política. La fe se convirtió en elemento central de identidad cultural para los griegos bajo dominio otomano. La liturgia, los iconos, las tradiciones monásticas adquirieron un valor aún más profundo como símbolos de continuidad. En Europa occidental, la sensación de amenaza contribuyó a una transformación interna.
Las rivalidades entre reinos no desaparecieron, pero el temor a la expansión otomana generó alianzas estratégicas temporales. La diplomacia se volvió más compleja, más pragmática. La caída de Constantinopla había enseñado que ningún poder era eterno. Sin embargo, más allá de los grandes movimientos políticos, la ciudad seguía viviendo su cotidianidad. Los amaneceres sobre el Bósforo eran los mismos que habían contemplado emperadores romanos y sultanes otomanos. El viento seguía soplando desde el mar de Mármara hacia el Cuerno de Oro. Las estaciones continuaban su ciclo indiferentes a las banderas que ondeaban sobre las torres. La caída de Constantinopla fue un punto de quiebre, pero no un final absoluto. Fue el tránsito de una hegemonía a otra, de una cosmovisión a otra. El mundo medieval, con sus estructuras imperiales heredadas de Roma, cedía paso a una modernidad marcada por la expansión global, la artillería, el comercio oceánico y los imperios centralizados. Y en el centro de esa transformación, la ciudad permanecía como símbolo. Constantinopla ya no existía como capital bizantina, pero su esencia sobrevivía en la nueva Estambul. Las piedras no olvidaban, aunque los hombres cambiaran. Cada calle, cada cúpula, cada tramo de muralla recordaba que allí, en una mañana de mayo de 1453, la historia dio un giro que resonaría durante siglos. Así, la caída no fue solo un episodio militar, fue un acontecimiento que redefinió el equilibrio del mundo. Y mientras el Imperio Otomano ascendía y Europa miraba hacia el océano, la ciudad seguía siendo el puente entre continentes, el cruce donde Oriente y Occidente se encontraban y se transformaban mutuamente. Con el transcurrir de las décadas, la caída de Constantinopla dejó de ser una herida abierta para convertirse en el cimiento silencioso de un nuevo orden mundial. Las generaciones que nacieron bajo dominio otomano ya no veían la ciudad como una conquista reciente, sino como el corazón natural de un imperio poderoso. El recuerdo del asedio se transformó en epopeya. La tragedia bizantina en mito fundacional para unos y en elegía eterna para otros. Estambul crecía con determinación. Sus barrios se expandían más allá de los límites antiguos, absorbiendo colinas y puertos. El Cuerno de Oro volvía a llenarse de embarcaciones, no ya galeras bizantinas, sino flotas que llevaban el estandarte del sultán. El comercio florecía bajo una administración que comprendía el valor estratégico de controlar el paso entre el Mar Negro y el Mediterráneo. La ciudad se convirtió en centro diplomático. Embajadores europeos cruzaban sus puertas con mezcla de temor y fascinación. Las ceremonias en la corte otomana impresionaban por su rigor y su teatralidad. El sultán aparecía rodeado de símbolos imperiales que evocaban tanto la tradición islámica como la herencia romana. En aquella mezcla se revelaba la intención profunda, no destruir el pasado, sino absorberlo. Mientras tanto, el Imperio Otomano continuaba expandiéndose. Las campañas militares reforzaban su dominio sobre los Balcanes y consolidaban su influencia en el Mediterráneo oriental. La caída de 1453 había sido el punto de inflexión que permitió esa expansión sostenida. La capital ofrecía estabilidad, prestigio y una posición geográfica incomparable. En Europa occidental, el temor inicial comenzó a transformarse en adaptación. La amenaza otomana obligó a modernizar ejércitos y fortificaciones. Ingenieros italianos desarrollaron nuevas formas de defensa capaces de resistir la artillería. La guerra ya no sería la misma que en la era feudal. El impacto tecnológico de la caída de Constantinopla se extendía más allá del campo de batalla. Cambiaba la mentalidad estratégica del continente. Pero el acontecimiento también influyó en algo más profundo, la percepción del mundo. Si una ciudad,
que había sido considerada inexpugnable durante siglos, podía caer. Entonces ninguna estructura humana era eterna. Esta conciencia contribuyó a una transformación cultural que caracterizaría el Renacimiento, el redescubrimiento del pasado clásico y la búsqueda de nuevos horizontes. En Estambul, la vida cotidiana integraba pasado y presente. Los bazares ofrecían productos de regiones lejanas y las lenguas se mezclaban en un murmullo constante. Las antiguas iglesias convertidas en mezquitas convivían con templos que seguían sirviendo a comunidades cristianas y judías. La ciudad no era homogénea, era una síntesis dinámica. La figura del último emperador bizantino se convirtió en leyenda. Para algunos, simbolizaba la resistencia heroica ante lo inevitable. Para otros, era la imagen de un mundo que había agotado su tiempo histórico. En contraste, Mehmed II fue recordado como el conquistador visionario que comprendió la importancia de transformar la victoria militar en proyecto civilizatorio. Con el paso de los años, la caída dejó de ser un episodio aislado y se integró en un proceso mayor, la transición de la Edad Media a la Edad Moderna. Las rutas comerciales cambiaron, los imperios se reorganizaron, la tecnología militar evolucionó y la exploración marítima abrió puertas hacia continentes desconocidos, y en el centro de esa transformación permanecía la ciudad. Constantinopla había sido capital de Roma Oriental. Estambul era ahora capital de un imperio islámico que aspiraba a la universalidad. Las cúpulas seguían dominando el horizonte. Las murallas seguían marcando el límite entre tierra y mar. Pero el significado había cambiado. La caída de Constantinopla no fue solo el fin de un imperio. Fue el inicio de una era en la que el mundo se volvió más interconectado, más dinámico y más imprevisible. Fue el momento en que la historia giró sobre sí misma, desplazando el centro de gravedad del Mediterráneo oriental hacia nuevas direcciones. Así, mientras los siglos avanzaban, la ciudad continuó siendo testigo y protagonista. Las piedras no olvidaban el estruendo de los cañones ni el último combate del emperador. Tampoco olvidaban la entrada triunfal del joven sultán que soñaba con grandeza universal. Entre memoria y transformación, Estambul siguió siendo el puente eterno entre continentes, el escenario donde el pasado y el futuro se encuentran, recordándonos que toda caída encierra al mismo tiempo el germen de un nuevo comienzo. El paso del tiempo no diluyó la magnitud de 1453, la profundizó. A medida que el siglo XV avanzaba hacia su final, la caída de Constantinopla comenzaba a percibirse no solo como un acontecimiento regional, sino como un punto de inflexión civilizatorio. El mundo anterior, estructurado en torno a herencias medievales, cedía ante una nueva arquitectura de poder. Estambul, ya consolidada como capital otomana, se convirtió en epicentro de decisiones que redefinían continentes. Desde sus salas imperiales partían órdenes hacia gobernadores en los Balcanes, Anatolia y el mar Egeo. Las rutas comerciales se ajustaban a la voluntad del sultán, y el tránsito entre el Mar Negro y el Mediterráneo quedaba bajo una vigilancia estratégica constante. La ciudad era llave y candado al mismo tiempo, pero el impacto más profundo no siempre era visible. La caída alteró la psicología europea. Durante siglos, Constantinopla había sido escudo y puente. Su existencia garantizaba una frontera clara entre dos mundos. Al desaparecer como entidad cristiana independiente, la frontera se desplazó hacia el interior de Europa. La sensación de vulnerabilidad penetró en reinos que hasta entonces se creían relativamente protegidos por la distancia. Esta nueva percepción aceleró cambios internos. Las monarquías buscaron fortalecer su autoridad central. Los ejércitos se profesionalizaron. La diplomacia se volvió más calculada
menos basada en ideales cruzados y más en intereses pragmáticos. La caída había demostrado que la fuerza organizada y la innovación tecnológica podían derribar tradiciones milenarias. En Estambul, mientras tanto, la síntesis cultural alcanzaba nuevas alturas. Arquitectos formados bajo la influencia de la antigua Santa Sofía desarrollaron una estética imperial propia. Las cúpulas se multiplicaban, los minaretes trazaban líneas verticales que redefinían el horizonte. La ciudad ya no era solo heredera de Roma oriental, era laboratorio de una civilización otomana en expansión. Sin embargo, el recuerdo del Imperio bizantino seguía vivo en los márgenes. Monjes copiaban manuscritos, preservaban crónicas y cantaban himnos que evocaban la grandeza perdida. Para ellos, la ciudad caída representaba una Jerusalén terrenal perdida, un símbolo espiritual más que político. La identidad sobrevivía incluso sin soberanía. El mundo islámico, por su parte, celebraba la conquista como confirmación de un destino histórico. Constantinopla había sido durante siglos objetivo de campañas y sueños. Que finalmente hubiese caído bajo un joven sultán reforzaba la idea de una misión cumplida. La ciudad se integraba así no solo en la estructura política otomana, sino en la memoria religiosa colectiva. En Europa occidental, los efectos se entrelazaban con otros procesos. El humanismo renacentista ganaba impulso, gracias en parte a los sabios que huyeron tras la caída. Textos griegos antiguos circularon con renovado interés. La herencia clásica, preservada durante siglos en Bizancio, encontraba nueva vida en Florencia y otras ciudades italianas. Paradójicamente, la desaparición política de Constantinopla contribuyó a un renacimiento cultural en Occidente. La caída también modificó el mapa de las ambiciones. Si el este estaba dominado por los otomanos, el oeste ofrecía promesas inciertas. Las expediciones marítimas comenzaron a redefinir el horizonte geográfico europeo. El Atlántico, antes frontera temida, se convirtió en escenario de exploración. El mundo medieval, centrado en el Mediterráneo, empezaba a ceder protagonismo a nuevos océanos. Y en medio de estas transformaciones globales, Estambul continuaba creciendo. Sus mercados prosperaban, sus instituciones se fortalecían, su población aumentaba. La ciudad absorbía influencias y proyectaba poder. El eco del asedio se convertía en memoria histórica, pero su consecuencia seguía viva en cada decisión imperial. La caída de Constantinopla fue el fin de un imperio milenario, pero también el inicio de una dinámica que empujó a Europa hacia la expansión global y consolidó al Imperio Otomano como potencia dominante durante siglos. Fue la transición entre dos edades. Así, mientras las generaciones cambiaban y los mapas se redibujaban, la ciudad permanecía como símbolo de esa transformación irreversible. Constantinopla había caído, pero su caída dio forma al mundo moderno. Estambul, erguida sobre sus cimientos, recordaba que la historia no se detiene en la derrota ni en la victoria. Avanza, transformando imperios, ideas y destinos. A medida que el siglo XV se acercaba a su fin, la caída de Constantinopla comenzaba a percibirse con una claridad histórica que sus contemporáneos apenas podían imaginar. Lo que había sido vivido como tragedia o como triunfo adquiría ahora un significado más amplio. Había alterado la estructura misma del poder mundial. Estambul, consolidada como capital del Imperio Otomano, irradiaba autoridad. Las decisiones tomadas en sus palacios afectaban el destino de reinos lejanos. Desde allí se organizaban campañas militares, se negociaban tratados comerciales y se diseñaban estrategias diplomáticas que redefinían fronteras. La ciudad no era ya símbolo de resistencia cristiana, era el centro neurálgico de una potencia expansiva. El impacto psicológico en Europa seguía latente. La idea de que una ciudad considerada inexpugnable durante más de 1000 años hubiera sucumbido ante la artillería obligó a replantear certezas.
Ingenieros militares rediseñaban fortalezas con nuevas técnicas defensivas. Las murallas verticales daban paso a bastiones angulados capaces de resistir el fuego de cañones. La guerra medieval, basada en caballería y castillos elevados, se transformaba en conflicto de pólvora y estrategia. En el plano cultural, el flujo de eruditos bizantinos hacia Italia había generado una revitalización intelectual. Manuscritos griegos, tratados filosóficos y obras clásicas circulaban con renovado entusiasmo. La desaparición política del Imperio bizantino contribuyó paradójicamente al florecimiento del humanismo occidental. La herencia que Constantinopla había protegido durante siglos encontró nuevo hogar en academias y talleres europeos. Mientras tanto, en Estambul, la ciudad se redefinía día tras día. Nuevas mezquitas se elevaban como afirmación de poder espiritual y político. Los mercados se expandían. Los barrios se llenaban de pobladores llegados de distintas regiones del imperio. La diversidad cultural se integraba bajo un orden centralizado que garantizaba estabilidad. El sistema de Milets permitía a las comunidades cristianas y judías conservar cierta autonomía religiosa. La convivencia no estaba exenta de tensiones, pero la estructura imperial ofrecía un marco que evitaba fracturas inmediatas. La ciudad se convirtió en un mosaico humano, donde identidades distintas coexistían bajo la soberanía del sultán. En los monasterios ortodoxos, la memoria del último emperador seguía viva. Constantino XI era recordado como símbolo de sacrificio y fidelidad. Su figura se convirtió en leyenda, alimentando la esperanza de un retorno improbable. Para el mundo cristiano oriental, la caída no fue solo un cambio político. Fue una pérdida espiritual que definió generaciones. En el mundo islámico, en cambio, la conquista se integró en la narrativa de cumplimiento profético. Constantinopla era vista como trofeo legítimo y prueba de la fuerza otomana. Mehmed II fue celebrado como el conquistador que había logrado lo que sus predecesores no pudieron. La ciudad se convirtió en símbolo de legitimidad imperial. Pero más allá de las interpretaciones religiosas y políticas, la caída transformó el eje del comercio y de la exploración. El control otomano sobre rutas orientales incentivó a potencias marítimas a buscar alternativas. La expansión europea hacia el Atlántico y más allá no puede comprenderse sin considerar el nuevo equilibrio surgido tras 1453. El mundo dejó de girar exclusivamente en torno al Mediterráneo. Estambul, situada entre dos continentes, se consolidó como puente inevitable. Sus puertos, sus mercados y su corte imperial reflejaban una nueva realidad geopolítica. La ciudad era testigo de embajadas europeas, caravanas orientales y debates religiosos. Cada piedra recordaba que allí se había producido un giro decisivo. La caída de Constantinopla marcó el fin del Imperio Romano de Oriente, pero también inauguró un periodo de expansión, exploración y transformación que dio forma al mundo moderno. No fue simplemente la derrota de una ciudad, sino el nacimiento de una nueva configuración histórica. Y mientras los siglos avanzaban, Estambul continuaba erguida sobre sus cimientos antiguos, demostrando que la historia no es una línea recta de destrucción, sino un proceso de metamorfosis. La ciudad que había sido romana, bizantina y ahora otomana, seguía siendo el punto donde Oriente y Occidente se encuentran, donde el pasado y el futuro dialogan bajo la misma cúpula que un día escuchó el último canto imperial, y después el primer llamado a la oración. Con el avance del siglo XVI en el horizonte, el significado de 1453 adquiría una dimensión aún más clara. La caída de Constantinopla ya no era solo una fecha en las crónicas, era el punto de fractura que había desplazado el eje del mundo. Imperios, rutas comerciales, concepciones religiosas y estrategias militares
se reorganizaron alrededor de aquel amanecer de mayo. Estambul, asentada firmemente como capital otomana, comenzaba a vivir su consolidación definitiva. La ciudad no solo se reconstruyó, se reinventó como símbolo de continuidad imperial. Desde sus colinas, los minaretes marcaban un horizonte que combinaba ambición y estabilidad. Bajo la autoridad del sultán, la administración se volvió más compleja, más estructurada, más eficaz. El aparato estatal alcanzó una sofisticación que permitía gobernar territorios vastísimos con notable cohesión. La caída de la antigua capital bizantina había otorgado a los otomanos algo más que territorio. Les concedió legitimidad histórica. Al proclamarse herederos de Roma, los sultanes absorbieron el prestigio de un linaje milenario. La ciudad, que había sido Roma oriental, se convirtió en la Roma islámica. No se trataba de borrar el pasado, sino de integrarlo en una narrativa nueva. En Europa, la memoria de la caída seguía siendo herida y advertencia. Las potencias cristianas, divididas por rivalidades internas, no lograron organizar una respuesta unificada duradera. Sin embargo, el temor a la expansión otomana moldeó políticas y alianzas. El Danubio se convirtió en frontera tensa y el Mediterráneo oriental en escenario de competencia constante. Al mismo tiempo, el impulso explorador europeo se intensificaba. Las rutas marítimas hacia África y Asia adquirieron prioridad estratégica. El cierre relativo de las vías tradicionales no fue la única causa de esta expansión, pero sí un catalizador. El mundo se ampliaba porque la vieja estructura mediterránea había cambiado. En Estambul, la convivencia entre comunidades continuaba bajo la lógica del sistema imperial. Griegos, armenios, judíos y musulmanes compartían la vida urbana, cada grupo con su identidad preservada y regulada. La ciudad se convirtió en ejemplo de pluralidad organizada, no exenta de tensiones, pero sostenida por un poder central fuerte. Sin embargo, la nostalgia bizantina no desapareció. En iglesias discretas, en iconos cuidadosamente conservados, en relatos transmitidos en voz baja, la memoria del imperio perdido seguía viva. El último emperador, caído entre sus hombres, se convirtió en símbolo de dignidad ante la adversidad. Su figura trascendió la política para instalarse en el imaginario espiritual. Para los otomanos, en cambio, 1453 representaba el inicio de su grandeza. La ciudad conquistada era prueba tangible de su capacidad militar y de su destino histórico. Cada aniversario de la conquista reforzaba esa narrativa de triunfo. Pero más allá de vencedores y vencidos, la ciudad continuó transformándose. Nuevas construcciones, nuevas instituciones, nuevas generaciones dieron forma a una Estambul que ya no recordaba el asedio como trauma inmediato, sino como mito fundacional. La caída había sido violenta, pero el renacimiento fue constante. El mundo medieval, centrado en estructuras heredadas del Imperio Romano, había llegado a su fin. En su lugar surgía un escenario donde la artillería redefinía la guerra, la exploración oceánica ampliaba horizontes y los imperios centralizados consolidaban su poder. La caída de Constantinopla no fue causa única de estos cambios, pero sí uno de sus catalizadores más potentes. Así, mientras el sol se ponía sobre el Bósforo y las luces comenzaban a encenderse en los barrios de la ciudad, Estambul permanecía como símbolo de transición. Las murallas que habían caído seguían en pie, restauradas y silenciosas. Las cúpulas continuaban reflejando la luz del crepúsculo. La historia había girado en 1453, pero no se detuvo allí. La caída de Constantinopla fue el final de una era y el comienzo de otra. Y en el cruce eterno entre Europa y Asia, la ciudad siguió siendo el escenario donde el pasado y el futuro
se entrelazan, recordándonos que ninguna civilización es eterna, pero que algunas ciudades están destinadas a sobrevivir a todas. El mundo avanzaba con paso firme hacia una nueva configuración de poder, y la caída de Constantinopla seguía actuando como línea divisoria entre dos épocas. A finales del siglo XV, sus consecuencias ya eran visibles no solo en los mapas, sino en la mentalidad de los pueblos. La ciudad, transformada en Estambul, había dejado de ser símbolo de resistencia para convertirse en emblema de consolidación imperial. Desde el Palacio Imperial, el sultán gobernaba un territorio que crecía con disciplina y ambición. La administración otomana perfeccionó su estructura, provincias organizadas, sistemas fiscales eficientes, ejércitos permanentes. La capital no era solo centro ceremonial, era el cerebro estratégico de una maquinaria política que se extendía desde el Danubio hasta Anatolia profunda. La conquista había otorgado algo más que tierras, había concedido prestigio universal. La antigua capital romana, codiciada durante siglos, ahora legitimaba a sus nuevos gobernantes. Estambul no era una ciudad cualquiera, era el trofeo que confirmaba la madurez de un imperio. Mientras tanto, Europa occidental se transformaba bajo el impulso de nuevas dinámicas. La pérdida de la vieja ruta oriental aceleró el deseo de encontrar caminos alternativos hacia las riquezas asiáticas. Las expediciones marítimas se multiplicaron. La brújula, la cartografía y la navegación oceánica adquirieron protagonismo. El mundo medieval, centrado en el Mediterráneo, comenzaba a girar hacia el Atlántico. En este contexto, la caída de Constantinopla adquirió un significado simbólico más amplio. Representaba el fin de la centralidad exclusiva del Mediterráneo como corazón del comercio global. Nuevos ejes económicos estaban naciendo, impulsados por la necesidad y la ambición. En Estambul, la vida urbana alcanzaba una estabilidad notable. Las mezquitas imperiales dominaban el horizonte, pero bajo sus sombras seguían existiendo iglesias ortodoxas y sinagogas. El sistema de Milets consolidaba un equilibrio pragmático entre comunidades. La ciudad no era uniforme, era un mosaico bajo autoridad central. El recuerdo del Imperio bizantino persistía como memoria cultural. Las crónicas relataban el asedio, los cánticos evocaban la caída del último emperador. En cada relato se mezclaban historia y mito. Para unos, 1453 era tragedia. Para otros, cumplimiento de destino. El poder otomano, fortalecido por su capital, proyectaba confianza. La artillería que había derribado las murallas teodosianas se convirtió en símbolo de modernidad militar. Los ingenieros europeos estudiaban esas lecciones con atención. La arquitectura defensiva cambió en todo el continente. La caída había demostrado que ninguna fortificación medieval era invulnerable. Pero más allá de la guerra y la política, la ciudad continuaba respirando. El Bósforo seguía conectando mares y culturas. Las caravanas cruzaban puentes que habían sido romanos y ahora eran otomanos. El comercio tejía redes invisibles que unían continentes. La caída de Constantinopla fue, en esencia, una transformación del centro de gravedad histórico. No destruyó la ciudad, la reubicó en un nuevo sistema de poder. El Imperio Romano de Oriente desapareció, pero su legado arquitectónico, cultural y administrativo sobrevivió dentro de una estructura distinta. Y así, mientras el siglo se acercaba a su final, Estambul se afirmaba como capital de una era emergente. La Edad Media se desvanecía y una modernidad compleja tomaba forma. El 29 de mayo de 1453 había sido el instante del quiebre, pero sus efectos seguían desplegándose con el paso del tiempo. La ciudad, eterna en su posición entre Europa y Asia, seguía siendo puente y frontera al mismo tiempo.
había cambiado de manos, de idioma y de fe dominante, pero no de importancia. La caída no la redujo a ruina, la convirtió en epicentro de un nuevo orden mundial. Así, entre cúpulas y minaretes, entre memorias imperiales y ambiciones futuras, Estambul continuó escribiendo la historia que comenzó en aquel amanecer decisivo, cuando el estruendo de los cañones marcó el fin de un milenio y el inicio de otro. El horizonte del siglo XVI comenzaba a perfilarse con nitidez, y la caída de Constantinopla seguía proyectando su sombra sobre cada transformación política y cultural del continente euroasiático. Lo que en 1453 había sido un estallido de pólvora y sangre, se había convertido, medio siglo después, en el cimiento invisible de un nuevo equilibrio de poder. Estambul ya no era una ciudad conquistada, era la capital indiscutible de un imperio que se sabía fuerte. Sus murallas restauradas no defendían un bastión en decadencia, sino el centro de una estructura imperial que abarcaba pueblos, lenguas y credos diversos. Desde sus colinas, el sultán gobernaba con una administración cada vez más refinada, respaldada por ejércitos disciplinados y una economía dinámica. La conquista de 1453 había otorgado al Imperio Otomano algo más que territorio. Le había dado un relato. La ciudad que durante siglos simbolizó la continuidad romana ahora legitimaba a una nueva dinastía. El título de heredero de Roma no era una metáfora vacía, era una afirmación política. En las ceremonias imperiales, en la arquitectura, en la organización del Estado, se percibía esa apropiación consciente de la herencia bizantina. Mientras tanto, Europa experimentaba un cambio profundo. Las rutas marítimas hacia el Atlántico ya no eran simples exploraciones audaces, sino proyectos estratégicos sostenidos por coronas ambiciosas. La expansión ultramarina se aceleraba, impulsada por la necesidad de acceso directo a las riquezas orientales. El Mediterráneo, que durante siglos fue el corazón del comercio global, comenzaba a compartir protagonismo con océanos antes temidos. La caída de Constantinopla no fue la única causa de este giro, pero sí uno de sus detonantes más poderosos. Al alterar el equilibrio del Mediterráneo oriental, obligó a las potencias europeas a imaginar un mundo más amplio. El planeta dejó de concebirse como un espacio cerrado para convertirse en horizonte abierto. En Estambul, la vida urbana alcanzaba un nuevo esplendor. Las grandes mezquitas imperiales se alzaban como afirmación de poder espiritual y político. Sus cúpulas, inspiradas en la majestuosidad de Santa Sofía, demostraban que la herencia arquitectónica bizantina no había sido destruida, sino transformada. El paisaje urbano narraba esa continuidad en la ruptura. Sin embargo, en el interior de las comunidades ortodoxas, la memoria del imperio perdido seguía siendo un núcleo identitario. El relato del último emperador, caído en defensa de su ciudad, alimentaba una tradición de resistencia espiritual. La caída se convirtió en mito fundacional de una diáspora cultural que jamás aceptó del todo la desaparición política. El Imperio Otomano, por su parte, consolidaba su posición como potencia dominante del sudeste europeo. La capital reforzaba su centralidad en la diplomacia internacional. Embajadores de distintas cortes cruzaban sus puertas buscando tratados, treguas o alianzas. La ciudad, que había sido símbolo de cruce entre Oriente y Occidente, ahora encarnaba ese cruce bajo una nueva autoridad. La transformación también fue mental. La idea de invulnerabilidad medieval quedó definitivamente atrás. La pólvora, el centralismo estatal y la movilidad comercial redefinieron el concepto de poder. Ninguna muralla era eterna, ningún imperio inmune al cambio, y sin embargo, la ciudad permanecía,
Las aguas del Bósforo seguían reflejando la luz del amanecer como lo habían hecho bajo emperadores romanos y sultanes otomanos. Las calles, aunque distintas en lengua y rito, continuaban siendo escenario de comercio, oración y vida cotidiana. La caída de Constantinopla no significó el fin de la ciudad, sino su metamorfosis. Fue el instante en que un milenio concluyó y otro comenzó. Fue el punto donde la Edad Media cedió ante una modernidad compleja, interconectada y ambiciosa. Así, mientras el nuevo siglo se acercaba, Estambul se afirmaba como símbolo de esa transición irreversible, entre memoria y renovación, entre pérdida y ascenso. La ciudad seguía siendo el puente eterno entre continentes, y cada piedra, cada cúpula, cada tramo de muralla recordaba que el 29 de mayo de 1453 no fue solo el fin de un imperio, sino el nacimiento de un mundo distinto. A medida que el siglo XVI comenzaba a desplegar su horizonte, la caída de Constantinopla adquiría una dimensión casi simbólica del paso entre dos mundos. Ya no era simplemente el final de un imperio, era el punto de apoyo sobre el cual se levantaba una nueva arquitectura global. Lo que había sucedido en aquella mañana de mayo de 1453 seguía irradiando consecuencias, como si el estruendo de los cañones aún vibrara en los cimientos de la historia. Estambul, convertida en capital indiscutible del Imperio Otomano, era ahora una ciudad que respiraba confianza. Sus murallas, reparadas y reforzadas, no defendían una fortaleza sitiada, sino el centro de una potencia consolidada. Desde el Palacio Imperial partían órdenes hacia gobernadores en los Balcanes, Anatolia, el Mar Negro y el Mediterráneo Oriental. La ciudad era cerebro político, corazón económico y símbolo espiritual. La conquista había otorgado al sultán algo más que un trofeo militar. Le había dado legitimidad universal. Al ocupar la antigua capital romana, el poder otomano se colocó en la línea simbólica de los césares. La idea de continuidad, más que de ruptura, se convirtió en parte esencial del discurso imperial. Las ceremonias, la arquitectura, la organización administrativa reflejaban esa apropiación calculada del legado bizantino. Mientras tanto, Europa occidental avanzaba hacia un nuevo tipo de expansión. Las expediciones oceánicas, iniciadas en busca de rutas alternativas hacia Oriente, comenzaron a revelar territorios insospechados. El Atlántico se convirtió en eje de ambiciones imperiales. La caída de Constantinopla no fue la única causa de esta transformación, pero sí un catalizador poderoso que empujó a las potencias marítimas a mirar más allá del Mediterráneo. La tecnología militar también continuaba evolucionando. La lección aprendida ante las murallas teodosianas se difundió por todo el continente. La artillería redefinió el concepto de fortaleza. El equilibrio medieval, basado en castillos elevados y caballería pesada, dio paso a estados centralizados capaces de financiar ejércitos permanentes y arsenales sofisticados. En Estambul, la vida urbana alcanzó un equilibrio notable. Las grandes mezquitas imperiales dominaban el horizonte, pero bajo ellas coexistían iglesias ortodoxas y sinagogas. El sistema de Milets organizaba la diversidad religiosa bajo la autoridad del sultán, creando un modelo de convivencia pragmática. La ciudad era un mosaico complejo, donde la memoria bizantina persistía junto a la afirmación otomana. El recuerdo del último emperador seguía presente en la tradición griega. Constantino XI se convirtió en símbolo de resistencia, figura trágica que encarnaba la dignidad ante la derrota. Su leyenda trascendió el ámbito político para instalarse en el imaginario espiritual de generaciones. Para el mundo islámico, en cambio, la conquista seguía siendo prueba del favor divino y de la fuerza histórica del Imperio Otomano. Cada aniversario reforzaba esa narrativa de destino cumplido. La ciudad conquistada era orgullo,
fundamento y promesa de expansión futura. Pero más allá de interpretaciones opuestas, la ciudad continuaba su curso cotidiano. Los mercados bullían de actividad, las caravanas llegaban desde el interior de Asia, los barcos cruzaban el Bósforo con mercancías y embajadas. La vida no se detenía en la memoria del asedio, avanzaba, construyendo nuevas realidades. La caída de Constantinopla había marcado el fin definitivo del Imperio Romano de Oriente, pero también había impulsado una transformación global. El mundo medieval se disolvía en un escenario más amplio, donde océanos, pólvora y estados centralizados redefinían la historia. Y así, mientras el nuevo siglo desplegaba sus ambiciones, Estambul permanecía como testigo de esa transición. Las cúpulas seguían reflejando la luz del amanecer, las murallas guardaban cicatrices invisibles, y la ciudad, eterna en su posición entre dos continentes, recordaba que ningún poder es permanente, pero que ciertos lugares están destinados a renacer una y otra vez. El 29 de mayo de 1453 no fue solo la caída de una ciudad. Fue el instante en que el mundo giró, dejando atrás un milenio y abriendo las puertas de una era nueva. Y en el corazón de ese giro histórico, Estambul siguió latiendo, puente indestructible entre pasado y futuro. Y así, al cerrar este largo recorrido, la caída de Constantinopla se revela no como un episodio aislado, sino como un umbral. El 29 de mayo de 1453 fue el instante visible, el estruendo de los cañones, el derrumbe de las murallas, la muerte del último emperador romano. Pero lo que realmente cambió no fue solo el dueño de una ciudad, sino el ritmo mismo de la historia. El Imperio Bizantino, heredero de Roma durante más de 1000 años, desapareció como entidad política. Con él se extinguió la última continuidad directa del mundo antiguo en forma imperial. Sin embargo, su legado no murió bajo los escombros. Sus leyes, su arte, su teología, su arquitectura y su custodia del pensamiento clásico sobrevivieron, dispersándose por Europa y encontrando nuevos escenarios donde florecer. El Imperio Otomano, fortalecido por la conquista, entró en una etapa de expansión sostenida. Estambul se convirtió en capital de una potencia que dominaría durante siglos el sudeste europeo, Anatolia, el Mediterráneo oriental y vastas regiones más allá. La ciudad, reconstruida y engrandecida, dejó de ser frontera para convertirse en centro. Desde sus palacios se gobernaban pueblos diversos. Desde sus mezquitas se afirmaba una identidad imperial. Desde sus puertos se articulaban rutas comerciales que conectaban continentes. Europa, sacudida por la pérdida, reaccionó transformándose. La conciencia de vulnerabilidad, la necesidad de nuevas rutas comerciales, el redescubrimiento del saber clásico, todo ello se entrelazó en un proceso que desembocó en la expansión oceánica y en el Renacimiento. El mundo dejó de estar limitado por el Mediterráneo. Comenzó a abrirse hacia océanos desconocidos. El equilibrio medieval se rompió y de sus fragmentos surgió la modernidad. La caída de Constantinopla marcó también el triunfo definitivo de la pólvora como herramienta decisiva de guerra. Las murallas que habían resistido durante siglos no pudieron sostenerse ante los cañones. La arquitectura militar cambió, los ejércitos se reorganizaron, los estados se centralizaron. La guerra dejó de ser feudal para convertirse en instrumento de estados cada vez más estructurados. Pero más allá de imperios y estrategias, la ciudad siguió viviendo. Bajo el nombre de Estambul, continuó siendo puente entre Europa y Asia, entre tradiciones cristianas e islámicas, entre memoria y renovación. Las cúpulas que habían escuchado el canto bizantino resonaron después con la recitación islámica. Las piedras no olvidaron,
pero aprendieron a sostener nuevos significados. Para los griegos ortodoxos, la caída fue herida abierta y mito de esperanza. Para los otomanos, fue prueba de destino cumplido y punto de partida de grandeza. Para Europa occidental, fue advertencia y estímulo. Cada civilización interpretó aquel amanecer según su propia mirada. Y sin embargo, más allá de las interpretaciones, hay una verdad que permanece. Constantinopla no desapareció. Cambió de forma, de poder y de voz, pero no dejó de ser centro. Las murallas que una vez defendieron a un emperador romano luego protegieron a un sultán. El Bósforo siguió fluyendo indiferente a banderas y coronas. El 29 de mayo de 1453 fue el final de un milenio romano y el nacimiento de una nueva era imperial. Fue el instante en que la Edad Media dio su último gran suspiro y el mundo moderno comenzó a tomar forma. No fue simplemente una caída, fue una transformación irreversible, y así concluye la historia de aquella jornada que cambió el destino de imperios. En el cruce eterno de continentes, la ciudad que fue Constantinopla y es Estambul sigue erguida, recordando que ninguna civilización es eterna, pero que ciertas ciudades están destinadas a renacer una y otra vez, convirtiéndose en el escenario donde la historia decide girar.